Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, de sus hermanos en Cristo, todos, y en esta Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy, 25 de septiembre del año 2022, en contexto, en nuestro campus en municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, conmemorando, como todos los días, domingo, el día que dominó el Señor, el séptimo día, la plenitud, o sea, todos los tiempos, el que ha sido, es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente, el Padre Creador, Jesucristo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Amén, la Santísima Trinidad. Y en esa conversación trinitaria, con la palabra hoy en el Evangelio de San Lucas, nos hace una prefiguración, una previsitación, una preensoñación acerca de lo que sería el reino de los cielos. Siempre nos hemos preguntado eso. ¿Existe? ¿Cómo es? Y si realmente qué hay que hacer para estar allá. Y si es allá o es aquí, afuera. Si es la tierra, el reino de los cielos. Si ese es el paraíso, el reino perdido. Si este es la Atlántida. O si es el reino interior. Si es el alma, cielo invisible. Empiece por ahí, pues es la sugerencia que se hace de la palabra en interpretación del Evangelio de San Lucas con la figura el pobre Lázaro, pobre materialmente, pero con bienes espirituales, de humildad. Humus, arrastrado al suelo, el polvo del suelo, un que llaman en la sociedad desechable, un ser despreciable, un ser asqueroso, quizá leproso, dirían ahí en la palabra, que hasta los perros se les arrimaba a lamerle las heridas, a alimentarse, buscando comida, y él alimentándose de las migajas que caían al banquete, como aquella mujer que en algún pueblo que visita a Jesús le dice precisamente, porque ahí los llamaban los perros, en Samaria, que le diera su bendición, pues que la sanara, que la liberara de algún mal. Y él le decía que él vino fue a sanar al pueblo de Israel. Y le dice, está bien, pero los perritos también comen de las migajas que caen del suelo. Quizá la figura vale ahí asociarla esa metáfora con nuestro hermano Lázaro, porque de la mesa del rico, que desplaza al pobre, se ubica en un lugar alto, vistiendo como un galán, costosas, lujosas y estrepitosas túnicas, derrochando comida, vino y placeres de carne. Y enseguida el otro, no queriendo los placeres, sino al menos saciar lo básico, atender su nutrición espiritual, tener su nutrición fraternal, que siquiera se le mire, se le escuche, se le vea el rostro, porque también tienen rostro, así se arrostre en el suelo, se arrastre en el suelo, como un gusano, para el otro, en forma despectiva, para él, lo más natural, abrazar la tierra, aferrarse a ella, pues generalmente están descalzos, los hermanos en situación de calle, seres amados, hermanos, y estamos hablando siempre seres amados,
No estemos con el tema del sexo, el género y lo sexuado, no, quitémonos esa morbosidad, amorosamente lo digo, del sentimiento, del pensamiento y del accionamiento humano. Que si en alguna institución, hago ese paréntesis, han existido históricamente vacíos, fallas, problemáticas que lleven a eso, a exclusión, a una no inclusión, a una inclusión indebida, no son solamente las estructuras, ni los seres que habitan allí, ni los grupos que allí se mueven, porque hay seres maravillosos y hay grupos con bienes espirituales, con bienes intelectuales y bienes materiales que los saben aprovechar en beneficio de la obra de Dios, en camino hacia el cielo, en ese tejido. Otros no lo hacen por dejarse llevar de uno o varios de los pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, todas esas cosas, y por no hacer las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, aliviar al enfermo, cuidar del enfermo, no tiene ni que aliviarlo, cuidarlo, cuidar es dar amor, ternura, compasión, todo ello, y es un llamado que se hace allí, porque no son las estructuras, no son las organizaciones, no son las personas, y muchas veces quienes más acusan de exclusión son autoexcluidos por vacíos, por desórdenes espirituales, mentales y emocionales, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados. Y entonces muchas veces se prestan, mire la sociedad de consumo, a ser objeto de comercio, a ser objeto sexual, para vestir ostentosamente, como este rico que la gente llamaba Epulón. La gente, la tradición popular, no Jesús. Jesús le dio nombre a Lázaro para darle dignidad al pobre, levantar al desvalido del polvo de la tierra. La kénosis, hacer que crezca, como cuando le lavó los pies a los hermanos discípulos, apóstoles, santos, hoy día, en señal de humildad. El Hijo de Dios, bueno, el otro ya está pagado por sí mismo, lo dijo muchas veces en la palabra. Qué gracia es que gane reconocimiento y aplausos, indulgencia, ya tuvo el pago. O sea, ¿qué más va a esperar? Usted creyó en la humanidad, creyó en el mundo y en lo inmundo, ahí tiene el pago, ahí se queda. Usted quiere estar ahí, quédese ahí. Y no es que lo condenó al fuego eterno y al castigo y al infierno, como se dice, no, él mismo. Porque no hizo el bien que debía hacer e hizo el mal que no quería, o por omisión no hizo el bien que debía hacer. Pecarse en este sentido que hemos hablado, olvidar, Shema Israel, ama a Dios con toda el alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a tu prójimo como a ti mismo, esa tríada celestial, transicional y terrenal. Y en ese proceso de amor, que es amornización, en el camino de vida eterna se empieza aquí, en la vida terrenal. Ya en esa franja, ayer se meditaba en ello, entre tierra terrenal y celestial, entre tierra y cielo, ya no hay nada que hacer. Las almas del purgatorio ya en vida no tienen. Out. Bendito Dios. Sigue la oración de intercesión por ellas, de tratar de rescatar de ellos lo bueno, orar por lo bueno y que les perdone Dios lo malo. Entonces ese pecado también ahí es de olvidar, es no dar en el blanco. ¿A cuál blanco hay que darle? A ningún blanco. Es atinar en la palabra de Dios, como verbo, como acción creadora, y en la transformación del ser, ahora, no después. En el cielo tampoco puede haber nada. Y lo decía un padre ahora, Everardo, creo, que alguien le decía que para qué tienes tanto afán de llegar al cielo si el cielo es amor y tú no amas. Entonces, eso por allá recuerda un momento en este Inspira el Espíritu Santo,
Cuando el rico le decía a Jesús que qué hacía para ir al reino de los cielos, le dije, pues debes cumplir lo que dice la ley. Yo todo lo he cumplido, todos los mandamientos de Moisés, pero también los de los 10 mandamientos, y no los 613 del tarot, pero sí los más cercanos, y no robar, no matar, no fornicar, etc. O sea, el noísmo. Yo no he hecho lo que está prohibido, pero la pregunta es, si he hecho lo que está permitido. Y la otra pregunta que se viene de ahí, así no esté permitido, pero que sea correcto, en el orden natural, en la creación, para dar gloria a Dios, lo he hecho. Ah, no, después. Y si muere uno hoy, ya, bendito Dios, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Para qué le sirve? Realmente no estaba en su propósito de vida, porque no es un propósito eterno, sino de corto plazo, de microalcance, superficial, vacío, hueco. No hay nada. Y eso lo llaman proyecto. Logros, metas, objetivos de cosas materiales, de productos, de entregables, de cosas finitas. Ahí se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, o por lo menos se está favoreciendo en ello, y se está detrimentando el patrimonio público, el bien, los bienes, porque se está usando para beneficio propio o de un grupo o de una organización, en términos de dividendos, de ganancias que no tendrían por qué haberlas si son públicos. Se supone que es de todos y se consigue es con el sudor de la frente de todos, el trabajo de todas las mujeres en el hogar, en el trabajo. También hay hombres en el hogar. Eso, el tema no es de roles, es de dignidad humana. Lo que se hace por amor, con dignidad, y no hay ningún problema, que sea mujer, que sea hombre. Eso son posturas disuasivas, que las compensan con dinero o con darle empleo y ya, y con eso les callan la boca a la gente que reacciona. Caen en el mismo juego, se caen lo mismo y se vuelven cómplices. Unos por acción, otros por reacción favorable a esa presión, a esa coacción, y otros por omisión. Pero en últimas se habla de felicidad, se habla de bienestar, se habla de salud, y eso es gracia de Dios, ganando indulgencias con Padre Nuestros ajenos, con la gracia de Dios llenándose de dinero, llenándose de bienes materiales, llenándose de reconocimientos, bienes intelectuales, y ganándose supuestamente indulgencia en el cielo, bienes espirituales. Por eso la crítica, nuestro hermano Martín Lutero, por las incoherencias que a veces muestran las organizaciones, incluso de la misma iglesia, cristiana, católica, toda, o sea, mal llamadas, o que no son coherentes, o que de pronto no han leído bien la palabra, porque uno ve a nuestro hermano Francisco de Asís y es abrazar la cruz, es el amor a la Santa Cruz, es significar la Santa Cruz con Cristo allí, en esa transfiguración, esa metamorfosis, esa asociación ahí entre los maderos que es la tierra, conexión con la divinidad vertical, conexión con la humanidad horizontal, y parado con los pies en la tierra, clavado pues, pero ahí está clavado la tierra, triangulando, circulando en lo místico, en lo intelectual, en lo material. Bueno, es de eso que se ha conversado, hay que irlo retomando, porque esto es una reiteración e iteración, esto es sistémico, dinámico, complejo, eso es ir, venir, volver, subir, bajar, entrar, salir, de todo. Es un trompo. Bueno, entonces allí tener en cuenta eso, porque entonces, ¿qué pasa? Se promete en los planes de desarrollo, a través de los programas, y ejecuta con proyectos que son de corto alcance, micro y muy aislados. Hay una segregación, o sea, una división, una disrupción de procesos.
lo que amarre, lo que entrame, lo que dé continuidad, lo que sea sistemático y lo que sea prospectivo, de largo plazo, de largo alcance, de larga envergadura. Ah, no, eso no, porque no les alcanza en lo político a tomar el beneficio. Ah, entonces están administrando para el pueblo y están administrando para el planeta y están salvando el mundo y transformando el mundo y transformando las culturas y transformando las sociedades. Soberbia espiritual, intelectual y emocional, y eso es antiprofético, o sea, contrario a lo que el profeta dice, que declara la verdad, que declara lo que no va en la verdad, que es Jesús, que es la creación, que es Dios, y lo que no hacen por salir del enredo, corregir, vamos a trabajar en pos de la verdad, ni siquiera tener la dignidad, la humildad, la generosidad de hacerlo. Entonces, usted ahí lo que se está administrando son cosas materiales, procesos debidos a cosas materiales, logros a partir de aprovechar recursos materiales. Es decir, el ser humano, lo orgánico, lo biológico, sí, pero considerado como un objeto, porque es a partir de datos y estadísticos vistos como datos, en como dato. Las cosas son prestadas porque son de un dueño, llámese Estado, llámese gobierno, llámese empresario, llámese fulano, sutano, empeñado en alguien. Y resulta que eso que está ahí entre ciernes para que asignen los recursos y mueva toda esa dinámica bancaria, es que van a garantizar felicidad. Cumplo y miento. Cumplen técnica, jurídica, socialmente con las respectivas normas, las políticas, los acuerdos internacionales, y después yo no me acuerdo, porque ya se hizo lo que se hizo, pero no se logró el efecto. Deja los campos, insatisfacción de necesidades, inequidades sociales, injusticias, y eso es derivado de qué? De los proyectos, los programas, los planes. ¿Por qué? Por la incoherencia ética, moral, profética. Ese qué, cómo y para qué del proyecto. Primero, cosificar o poner objeto al sujeto. Y su dignidad, ponerle precio. Sí, le vamos a dar para sacarlo de la pobreza. El objetivo del milenio, erradicación de la pobreza. ¿De qué pobreza estamos hablando? ¿O cómo se interpreta la pobreza? Y que quieren responder, porque sí cumplen, claro. Si pobreza son la falta de cosas materiales para que pueda tener en equidad, según se reparte esa limosna, porque es mínimo, entre los que alcanzan, porque no es entre todos. Eso erradica la pobreza. Y cree que trayendo más plata, va a sobrepasar la pobreza. Y se critica el socialismo, que porque quiere todo por iguales. ¿Y cuál es la propuesta del capitalismo? Le juega lo mismo. Es un capitalismo de Estado. Y eso ha pasado en los llamados países socialistas, comunistas, también esnovistas, porque eso es un sueño, esa es una quimera imposible, porque no se puede matematizar la vida. Los procesos son naturales, son complejos y son exponenciales. Se calculan ahora y después no se sabe qué va a pasar. Se calculan bajo una condición y después no se saben las otras. Y no hay modelaciones para ello. ¿Por qué no hay modelaciones para ello? Porque no han habido la participación de absolutamente todos con conciencia ambiental, conectados planetariamente y habiendo hecho su transformación propia, su mistificación. La mayoría, si usted tiene 1000 y uno solo reza, que porque es el padre de la parroquia, y los otros 999 es que no tienen que rezar, claro que sí, no tienen que meditar, claro que sí, no tienen que ayunar y liberarse de placeres, de egos, claro que sí. Entonces no queremos salir de la zona de confort, qué maravilla, es rico que llaman ahí epulón, disfrutando de los placeres
uno, y los otros 999, entre comillas, pobres, que les van a dar una limosna. Por eso lo que decía el padre Pedro Justo de Río en estos días: inteligente y diligente para no ser indigente y no tener todos los campesinos, los indígenas, la gente, citadinos, muchos en las periferias, mendigando a que un político, uno de lo político, un personaje de lo político les resuelva el problema. Y no es un problema, es un asunto de dignidad, que por dignidad humana ni siquiera se debería estar implorando ayuda. Primero hay que revisarse, ¿está en mi alcance poderlo hacer antes de ir a pedir? ¿Cuántas madres, cuánta gente abnegada, dejando de comer, pasando necesidades para que la familia tenga, para que se le dé la dignidad a la familia, por tanto el respeto, y se abstienen de ello? Y otros, teniendo el recurso físico, no lo gastan. Prefieren vivir en austeridad. Esa es la definición de rico o de avaro, que vive miserablemente por no gastarse un dinero, pensando es que en el futuro. Por Dios. Soberbia espiritual, intelectual y emocional, y debilidades, vacíos e inconsistencias normativas, jurídicas, técnicas y científicas. Porque entonces, ¿qué se está privilegiando? Hable de un estudio de impacto ambiental, es un proyecto, no, proceso. Nosotros hablamos de vida eterna. Las externalidades se van a reflejar en la etapa que sigue, vida eterna. Aquí se siembra para cosechar allá. Así es que se gana el cielo, como se dice, así es como se piensa vida eterna y ser trascendente. Y no es porque pueden incluso quienes se declaran ateos, agnósticos, muy reflexivos, muy científicos, no estoy respetando a nadie, antes al contrario, amorosamente, porque a mí también me pasa, con la soberbia del conocimiento. También es un pecado capital propio, el querer conocer muchas cosas del mundo. Pero gracias a Dios he dado un poco de conocimiento de Dios y con ello me muevo. Y estoy tratando de trabajar, los invito amorosamente a ir depurando. Y más allá de la experiencia, la vivencia, los años, no, eso no se quita solo, no se quita con jabón, eso no se quita con perfume, sigue ahí. Eso es con natural, a las circunstancias se le va pegando a uno por los años vividos. Gracias a Dios de buen vivir, hacia la sabiduría que llama el Espíritu Santo, el discernimiento, a más del conocimiento. Entonces, volviendo al asunto, listo, haga la planificación, o sea, planear, ejecutar, evaluar el proyecto, y entonces mírelo a esa tercera fase. Esta es la prefiguración. Ahí tiene la modelación, los escenarios, el rico llamado Epulón y Lázaro, y las condiciones, las mismas son para todos dos. Así estén en los extremos, uno rico, el otro pobre, pero la connaturalidad es la misma, la consustancialidad es la misma, la oportunidad es la misma para todos. Inteligente, puede que el rico sí lo es, eso no lo define el dinero. Diligente, ¿para quién? Para sí mismo. ¿Sí? Indigente, ¿quién es más indigente? El que no tiene, que es aparentemente pobre, es pobre, no es diligente, no está haciendo lo normal, lo natural, lo debido, pues pedir un poco de lo que al menos le sobra al otro, no le está quitando de la comida a la boca, ni le está quitando las mujeres, ni le está pidiendo nada de lo que el otro extravagantemente gasta, o emplea los recursos o los excedentes del capital. Hay que repensarlo, y solo tenemos tres conceptos ahí frente a dos seres en una situación. ¿Quién es más ahí en ese escenario? Los sirvientes, los que sirven a este Señor, y quizá uno de los que sirve sea como el otro que está en la condición del suelo, llamado pobre, Lázaro. Y no lo hacen porque están sometidos al que paga, al que manda. Eso nos pasa en las organizaciones. Sometidos al líder, al que manda, ordena los proyectos, la jerarquía, y entonces va a ver qué pasa con los proyectos
que se ejecutan y no logran dar la felicidad. No fue eso lo que se prometió. No era en eso lo que se había acordado. Entonces, ¿qué fue lo que lograron? Gastar un recurso. Y es que esas instituciones se crearon para gastar recursos. O si son de salud, no es para para cuidar la salud. O si son de educación, dígase formación, la universidad no son para formar. Y si son de ambiente, no es para cuidar el ambiente. No es cuidar las cosas que se supone van a servir para cuidar el ambiente. No es para gastar en cosas que se supone van a ayudar a que las cosas presten un servicio para ayudar a la gente. O sea, el fin es otro y lo han convertido en un medio. Si el fin está asociado ética, moral, proféticamente al ser humano, a la dignidad humana, no es de dinero, no es de recursos materiales, no es de bienes materiales, es de dignidad humana. Con eso cierro para no alargar la discusión ahora. Lo que hace Jesús, darle nombre Lázaro al pobre, dignidad. Lo levanta porque tiene bienes espirituales. Y ha sabido llevar con riqueza la pobreza, con altura, la bajura que tiene ahí, la bajeza o la baja estatura. Ha sabido el dolor, callarlo y llevarlo por dentro. Se ve el sufrimiento, pero no lo está expresando. No le está diciendo, déjeme que me estoy muriendo, hombre, eso se ve. Cuánta gente que se supone pobre también hace alarde de ello y dice que estoy sufriendo esto y lo otro y muchas veces termina siendo falso. También se da. Que va del corazón, ¿cierto? De la bondad del corazón vienen las palabras y vienen las obras. Misericordia quiero y no sacrificios. Amén, decía nuestro Señor Jesús. Entonces, esto hay que tenerlo muy cuidadosamente allí, porque también en el anuncio que hace Amós a la destrucción de Israel, las ruinas, es eso, de ese derroche, de ese detrimento, de ese pecunio. Y eso, y se habla de corrupción en las instituciones, y se supone que el corrupto es el que obra mal, pero también el corrupto es el que no hace el bien, o el que cohonesta con el que hace el mal, o con el que se supone hace el bien, pero bien material o bien de otras cosas, no es bien espiritual, que es el fundamental. Si se habla de necesidades espirituales, intelectuales, emocionales, en ese orden, las primeras son las espirituales, no cuestan un peso, no deben costar, es en gracia de Dios, compartir la palabra, ayudar a que el otro también la ponga por obra y acompañarle en proceso de transformación, eso es, y eso es libre, eso es evangelización. Todos los seres humanos estamos llamados a ser evangelizadores, todos. Y en las universidades sí que es cierto, misioneros. Universidad, misión. ¿Qué está haciendo en un escritorio? Esa es su misión, cuidar un escritorio, cuidar un salón, atender clientela. ¿Eso es una tienda o qué? Es un despacho. Despache a la gente en donde debe estar. Vaya, escúchelos, sienta con ellos, haga la etnografía, la lectura situada en territorio. Sienta sus necesidades, compadézcase de ellas, con misericordia, comprenda de ello. Y ahora sí desarrolle con ellos lo que ahí se necesita, y no es dinero, es atención, es vinculación, es acompañamiento. Y en ello, el gran beneficio, cuando se ve que hablen bien, que se desarrollen los llamados proyectos ahí en zona, no es por el programa del de gobierno de turno, del administrativo de turno, no, es por la vinculación ahí directa de quien está en el contexto, trabajando unido con la comunidad, la vinculación de todos, y por la vinculación con las necesidades de la tierra. En gracia de Dios, eso es lo que hay que atender, cuidarla. Lo demás se hace solo, por añadidura. Ahí tiene la satisfacción de necesidades básicas,
los bienes y servicios necesarios, ahí están en la misma tierra. Está circulando los talentos, eso es. Esa es la administración. Lo otro es que sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo.